Bueno, a partir de la definición de impedancia que comentábamos en el vídeo anterior, esta se quedará definida como la ratio, como la razón entre tensión, fasor de tensión y fasor de corriente. Por lo tanto, corresponderá a un número complejo. Es decir, Z, la impedancia de un dispositivo, tendrá parte real y parte imaginaria. Tendrá un módulo y tendrá una fase. Se medirá en ohmios, igual que una resistencia. Y bueno, previamente recordar un poquito las posibles representaciones de un número complejo. Y el número complejo está caracterizado por dos parámetros. Si nos vamos a una representación cartesiana o binomial, esos dos parámetros es la parte real y la parte imaginaria, que en el caso especial de una impedancia, eso se denomina, la parte real se denomina parte resistiva y la parte imaginaria se dice parte reactiva. Lo que multiplica la J, esta X mayúscula, sería la parte reactiva. Tanto X mayúscula como R mayúscula se miden en ohmios. Esto por en el formato cartesiano. Por tanto, si esto es el plano complejo, el eje Y es la parte imaginaria, el eje X es la parte real, pues cualquier punto en este plano complejo que definirá esa Z, esa impedancia, tendrá parte real y parte imaginaria. Esa R más JX. También podemos hacer una representación exponencial del número complejo, en el cual seguimos utilizando dos parámetros. En este caso, en lugar del eje X e Y, sería la distancia al centro y el ángulo que forma con el eje real, ¿no? Sería como en coordenadas polares. En formato exponencial, pues tenemos módulo Z, el módulo de Z, que sería esta distancia hasta el origen, y que coincidiría aplicando Pitágoras a la raíz cuadrada de r cuadrado más x mayúscula cuadrado. Y luego un parámetro que es e elevado a jφ, que tiene módulo 1 y que da cuentas de la inclinación de este vector con respecto al eje real. También se puede disponer el fasor o representar el complejo en forma polar, poniendo simplemente el módulo y aquí en la parte inferior la fase, ¿no? Por tanto, estas son tres formas equivalentes de representar lo mismo, que es en este caso una impedancia. Podría ser también una corriente, un fasor de una corriente, un fasor de una tensión. Serían números complejos constantes. Sería un punto en el espacio complejo que tendrá un módulo y una fase determinada. En el caso de la impedancia, pues una fase phi de la impedancia, un módulo Z, módulo medido en ohmios, fase, pues puede ser grados o, bueno, en este caso en este formato exponencial tienen que ser en radianes. Por lo tanto, a partir de la definición de impedancia, que es la relación entre tensión y corriente, igual que se define una resistencia, el valor de una resistencia se define como la razón entre la tensión aplicada y la corriente que le pasa. Pues esto es lo mismo, pero utilizando fasores. Si dividimos el fasor de V y el fasor de I, como lo habíamos definido antes, y recordando que un número complejo o dos números complejos, cuando se dividen, lo que haremos es dividir módulos y restar fases, ¿no? En este caso, con el formato exponencial es muy sencillo, porque como estamos dividiendo
¿no? Dos potencias de la misma base, pues tengo que restar los argumentos, ¿no? El exponente, ambos son los exponentes, y tenemos que el módulo de z es la ratio entre valor eficaz de tensión y valor eficaz de corriente, y la fase de la impedancia será la resta de fases, fase de tensión menos fase de corrientes. Casos especiales, distintos elementos pasivos, resistencia, capacitor e inductancia. Una resistencia se caracteriza por solamente tener una parte real, no tiene parte imaginaria. Entonces, si tiene una parte real y no tiene parte imaginaria, este ángulo phi de impedancia será cero. Por tanto, si phi de la impedancia es cero, querrá decir que la fase de la tensión y la fase de la corriente van a ser iguales, que se correspondería con este caso de aquí. Fase de corriente y fase de tensión iguales, por lo tanto, si yo fuerzo una señal senoidal a lo que es mi elemento resistivo, entre los bornes de mi resistencia, la corriente que se me crea sigue la tensión, coincide en frecuencia, eso siempre va a pasar, y coincide también en fase. Por lo tanto, cada vez que tenga una cresta o un valle de la tensión, tendré la correspondiente cresta o valle de la corriente. En el caso de un capacitor, la impedancia capacitativa no tiene parte real, solamente tiene parte reactiva. Recordad, la parte reactiva es la parte imaginaria, esta X, solamente tiene parte reactiva. Este J dividiendo, que no os confunda, si multiplicamos arriba y abajo por J, J por J es menos 1, por tanto teníamos menos J por 1 entre omega C. Por tanto, esta impedancia capacitativa tiene fase igual a menos pi medios, menos 90 grados. Por lo tanto, la fase de la corriente será igual a la fase de la tensión más 90 grados para el caso del capacitor, más pi medios. Y eso implica que mi corriente va ligeramente avanzada, en este caso es un avance de una cuarta parte del periodo, por tanto entre cresta y cresta hay un periodo de tiempo igual a la cuarta parte del periodo global, ¿no? El periodo de oscilación. Caso de la impedancia inductiva pura, también no tenemos parte resistiva, solamente tenemos parte reactiva, pero tenemos un signo más en lugar de un signo menos, de menos J entre omega C de la impedancia capacitativa, aquí tenemos más J omega L. Por lo tanto, aquí la fase de la inductancia es igual a pi medios. Por lo tanto, la fase de la corriente será la fase de la tensión menos pi medios en el caso del inductor. Y eso implicará un desplazamiento, un desfase entre corriente y tensión también de un cuarto de periodo, pero en este caso la corriente va retrasada con respecto a la tensión. ¿Qué significa retrasada? Significa que mi máximo de corriente va a tener lugar un poquito después que el máximo que yo tenía en la tensión. Por tanto, si esto es una réplica de la tensión, forzada por la tensión, vemos que esa réplica está retrasada. Por tanto, y recapitulando un poco estas gráficas, pero mostrando aquí lo que serían los fasores. Los fasores de la tensión y corriente, esos vectores fasoriales de V y de I, estarán en el mismo sentido, ¿no? Fase de V igual a fase de I de la corriente, estarán en el mismo sentido en caso de que yo tenga una resistencia pura. Como aquí hemos
forzado que phi sub v sea igual a 0, la referencia para todas mis gráficas aquí en este vídeo phi sub v es 0, pues phi sub i también será 0 y todos no tenemos ningún ángulo que forme con el eje real. Por tanto, en fase, los dos con el mismo sentido y dirección. En el caso del capacitor, tenemos un desfase de pi medios, como comentábamos. La señal de corriente está adelantada a la de tensión. Fasorialmente se representa de esta forma. La corriente tiene un avance, ¿no? El avance lo podemos mirar si miramos en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Como si estos dos vectores fueran a girar o estuvieran girando a una frecuencia igual a la frecuencia de forzamiento del sistema, es la frecuencia omega. Si esto gira de forma solidaria, este va hacia la izquierda, este estará subiendo, pues un cuarto de periodo después, esta flecha pasa por el mismo punto, ¿no? Por lo tanto, tenemos corriente avanzada respecto a la tensión, ¿no? Y esta sería la representación de diagrama de circuital, ¿no? En este caso un capacitor, forzamos una tensión que tendrá el fasor que sea, en este caso esta flecha de aquí, y como resulta tengo una corriente que se me crea pues por el hecho de que esto es un capacitor y tendrá un valor de capacidad X, y se me crea este vector o este fasor de corriente. Lo mismo para el inductor. En el caso del inductor forzamos una tensión, todas las he puesto como fase de referencia cero, la tensión phi sub v, y la fase de mi fasor de corriente estará, en este caso, retrasado pi medios. Retrasado porque me voy hacia, ¿no? Es decir, recordamos, esto está girando en el sentido de las agujas del reloj. Aquí yo tengo mi máximo, porque esa sería la parte real. La I de t no es más que la parte real de la proyección de cada fasor en el eje real. Cuando este abandona el máximo y de forma solidaria, manteniendo este ángulo, pues se desplaza hacia el eje real, pues pasará por su máximo pues un cuarto de periodo después, ¿no? Esta representación de fasores que van rotando es la representación del fasor dependiente del tiempo, que lo veíamos aquí, ¿no? El fasor dependiente del tiempo es ese fasor independiente del tiempo multiplicado por e elevado a j omega t. Entonces, este producto sí que, en este caso, gira en el sentido contrario a las agujas de reloj. Y lo hacen de forma solidaria, la V y la I, porque oscilarán a la misma frecuencia. De todas formas, para los análisis no necesito este fasor temporal. Y por norma utilizaremos un fasor que no me depende del tiempo, pero tengo que tener en mente que luego a la hora de representar la señal temporal sí que lo necesito para traducir y para recuperar cuál es la señal que yo veré en el osciloscopio. Por tanto, fasor temporal sí que gira, el fasor atemporal, estos que son los subhabituales con los que yo voy a trabajar, no van a girar, serán fijos y los representaré así para corriente y voltaje de un inductor, para corriente y voltaje de un capacitor y para corriente y voltaje de una resistencia.